¿Bailás morocha? Hoy vamos a hacer una hermosa caminata pausada, fraseada, donde van a poder disfrutar de la melodía de la música y dejar que la mujer adorne y haga algún movimiento delicado y sensual. Bueno, vamos a empezar a trabajar con este paso sencillo, pero tiene mucho secreto esta caminata pausada. ¿Preparados? Vamos a trabajar. Vengan conmigo. Bueno, vamos a ponernos primero en una posición de práctica para que puedan apreciar bien el paso, ¿sí? Vamos a enseñar todos los movimientos. Así que vamos a empezar con la posición de práctica. Bueno, esto funciona así. Con la pierna izquierda, el hombre va a hacer una proyección en línea de baile sobre la línea de la mujer. ¿Qué significa esto? Cuando bailo, tengo tres opciones: caminar por este lado, por la línea central o por el lado izquierdo, ¿sí? Lo que voy a decidir en este paso es tomar la línea central. ¿Qué significa caminar profundo por dentro de la línea de la mujer? Esto sería 1, 2. Fíjense este pequeño paso corto que doy con pierna derecha. ¿Ven? Desde atrás viene la energía hacia adelante y esto produce un mecanismo de como si fuera un puente, ¿sí? Entonces, esto me permite hacer una pausa, flexionar la rodilla y proyectar nuevamente el paso siguiente. Recuerden este pequeño detalle de como si fuera un puente. ¿Por qué? Se lo voy a explicar a los hombres. Porque si yo voy 1, 2 directo, la mujer recibe por demás energía sobre el cuerpo y puede ser que el paso sea largo, ¿sí? Entonces, ¿cómo evito yo este movimiento? Con los pequeños secretos. El primero es un paso profundo, el siguiente, una suspensión. Esta pequeña suspensión va a hacer que el paso de la mujer sea corto. Inmediatamente flexiono la rodilla, mantengo el equilibrio en la pierna derecha, libero la energía de la pierna izquierda y nuevamente proyecto el paso con la línea, con la pierna izquierda, perdón. ¿Ok? Por lo tanto, nosotras vamos a tener un paso largo y profundo, que es el que vamos a dar con nuestra pierna derecha hacia atrás, y un paso corto y suspendido, el que damos con la pierna izquierda. Vamos a ver y vamos a trabajarlo juntas. Proyecta, suspende. Ven que el paso es más corto. Ahora fíjense que yo siempre pongo la posición de los pies correctamente rotada, ¿sí? Para poder tener más equilibrio. Entonces, la pierna de adelante siempre, cada vez que damos un paso hacia atrás, es la responsable de empujar el piso para que yo pueda cambiar el peso hacia atrás. Entonces, como ven claramente, la última parte que toca el piso para poder ir hacia atrás es justamente el taco, ¿sí? Y utilizo el taco para impulsar mi transición del peso hacia atrás, ¿sí? En cualquiera de los dos pasos. Generalmente podemos pensar de que si necesito un paso largo hacia atrás, entonces, dado que requiere de más energía, voy a empujar con el taco, y si hago un paso cortito, entonces empujo con la punta. Pero esto después crearía tensión en la pierna de base, ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo que sea chico, que sea grande el paso, no importa, siempre utilicemos el taco de la pierna de adelante para poder impulsar el movimiento, ¿sí? Entonces en este momento, esta transición suspendida es donde uso el taco para luego enseguida volver a juntar. Y acá, como verán, yo hago un adorno, ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer una explicación ahora sobre el adorno de la mujer dentro de esta figura. Vamos a ver ahora el adorno. Les voy a dar primero un ejercicio para que practiquen solo el movimiento que hago con la pierna libre, que sería, después de la unión, ¿sí? De este punto de partida, con la pierna libre es la derecha, voy a buscar el espacio de la rodilla atrás como si fuera un voleo bajo, ¿sí? Siempre buscando de que el dedo gordo quede en contacto con el piso, es decir, no hagan este movimiento con el pie, porque el siguiente paso no va a estar dado correctamente. Entonces,
voy hasta esa posición y de acá, siempre con la flexión de la pierna de base y regresando a mi línea, es decir, no voy acá y no voy abierta, regresando a la línea, extiendo hacia atrás. Entonces, otra vez, el ejercicio muy simplemente es este. Flexiono y voy. Y otra vez, la misma pierna, lo pueden practicar con las dos. En este paso se da con esta pierna, pero en el futuro vendrán que van a haber otras posibilidades. Ahora me doy la vuelta y lo practican de esta forma para que lo vean acá. Ahora vamos a ver cómo lo ponemos en práctica mientras estamos bailando. Justo en el momento en que se da la parte de la caminata pausada y suspendida es cuando voy a poder introducir el adorno. Entonces, proyecta, paso largo, suspende, gano tiempo, ¿ven? Y entonces sigo. Por lo tanto, puedo decidir en hacer el adorno o no hacerlo. La diferencia es que apenas siento la suspensión del hombre con la cual está desacelerando la velocidad del paso, puedo seguir esa marca y retrasar la unión, ¿sí? Venir a este punto lentamente, o puedo apurar la unión para ganar tiempo y hacer el adorno. Entonces, miren qué sucede si decido, por ejemplo, en el primero de no hacerlo y luego lo hago. Acá no lo hago y acá lo hago. Bueno, ahora vamos a trabajarlo nuevamente, pero vamos a hacerlo con la posición de abrazo para que puedan ver todos los detalles de esta figura, ¿ok? Vamos a hacerlo ahora con el otro lado, del otro ángulo, para que puedan ver un poco la posición de mi mano y la marca, y van a ver cómo hay una pequeña suspensión. Voy a hacer un poco en diagonal para que la cámara pueda tomar el movimiento de la marcación, así los caballeros pueden aprender y marcarlo fácilmente en la pista. Posición de mi mano y comienza. 1, 2, acá ven que hay un movimiento de suspensión. Ahora, atención, suspensión con la muñeca, este movimiento, no de hombros, ¿ok? Solamente la muñeca, este movimiento aquí. Y ahora paso el peso del cuerpo, inmediatamente flexiono la pierna derecha para poder pasar al otro paso, ¿sí? Recuerden esos detalles que son muy importantes para poder bailar bien esta figura. Ahora, a pesar de que el hombre esté marcando una suspensión, ¿sí? Esa suspensión siempre es en el eje de la mujer. ¿Qué significa? Que nosotros estamos en contacto con el pecho. Lo voy a mostrar en esta posición, así pueden ver mejor qué sucede con la mano de Oscar para marcarme la suspensión. Cuando el hombre suspende, no presiona hacia adentro, sino más bien siente con la mano el eje de la mujer y levanta suavemente del omóplato, ¿sí? Entonces es un detalle importante porque si presionas hacia adentro, la mujer va a empezar a perder el equilibrio hacia adelante, ¿sí? Entonces, en el momento que la mujer siente esta suspensión, recuerden de que a pesar de que el hombre está suspendiendo, la flexión de nuestra rodilla no se modifica, es decir, seguimos con la leve flexión que nos permite mantener el equilibrio y acomodar bien el cuerpo para tener un mejor equilibrio. Si sin querer seguimos esa marca y estiramos demasiado la rodilla, vamos a adquirir una tensión en todo el cuerpo y nos vamos a terminar agarrando del hombre, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar para que vean. Mantenemos la flexión de base como siempre trabajamos. Proyecto el paso largo. Cuando voy a dar el paso corto, suspendido, la sensación de suspensión que el hombre me marca acá y que me está indicando que es un paso que no tiene tanta proyección, es un paso más corto, lo hago en el torso y mantengo siempre la flexión de la pierna de base. Entonces, es una sensación de elongar el torso y volver, obviamente voy a volver a un poquito más de flexión del momento de la suspensión, pero siempre hay flexión en la rodilla, porque si no perderíamos el equilibrio y nos tensionaríamos por demás en el torso, ¿sí?
Como ven, siempre las caminatas son hermosas porque dan muchas posibilidades, es muy cómodo. Lo importante realmente en cualquier tipo de caminata, en cualquier paso, pero es recordarse de que el abrazo es el punto más importante de nuestra conexión. El abrazo es el que transmite, es el que nos hace sentir. Revean cada tanto lo que es el trabajo de la conexión y el abrazo, porque muchas veces cuando uno siente incomodidad bailando y siempre el problema es la postura, siempre el problema se da en el abrazo y en la línea que hay entre la extensión del torso y la cadera. Por ejemplo, hay un detalle para los caballeros que es en el momento de la proyección del paso hacia adelante, realmente tienen que cuidar por la energía de proyectar, muchas veces la cadera va hacia adelante. Y entonces eso hace de que la mujer pierda su equilibrio hacia adelante, ¿sí? Vamos a mostrarlo para que lo puedan ver. Si el hombre hace un movimiento de esta forma, ven, invade a la mujer y la mujer se cae sobre él. Lo que uno tiene que lograr es mantener siempre su postura al frente. 1, 2. Esto hace que la proyección del torso siempre esté por delante. Bueno, gracias de nuevo por haber trabajado con nosotros y recuerden de compartir el video con sus amigos para que muchas más personas se beneficien y pueden ser parte de nuestro proyecto de clases libres y abiertas para todos y contribuir a seguir haciendo videos haciendo una pequeña donación. Vamos a llamar a la cámara. Vení, acércate, ahí donde estás. No hay vacaciones. A bailar el tango todos los días, un ratito, 10 minutos. No hay excusa para trabajar. Donde estés, en la oficina, en la cocina, en cualquier lugar de tu casa, en el patio, preparando un asado, tomando un mate. No hay excusas. Siempre hay un minuto para practicar algo, una figura, una leve práctica como para que puedas seguir creciendo en nuestra danza. Nos vemos en el próximo capítulo. A trabajar, no hay vacaciones.